Eran las 9:42 de la noche del sábado cuando 3 disparos secos rompieron el murmullo de la colonia Morelos. No fueron ráfagas descontroladas, fueron 3 impactos, calculados, ejecutados por alguien que sabía exactamente a quién apuntaba. Lisette Yuridia Juárez, de 45 años, cayó sobre el concreto de un estacionamiento en la calle Matamoros sin alcanzar siquiera a levantar las manos. La conocían como la Chofis, también le decían Big Mama, y esa noche ninguno de los dos nombres pudo salvarla. Los paramédicos que llegaron minutos después ya no encontraron signos vitales, solo un cuerpo, un estacionamiento acordonado y una pregunta que empezaba a circular entre los vecinos de Tepito. ¿Quién finalmente se atrevió a matarla? Porque la Chofis no era cualquier mujer del barrio, era, según las propias investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una de las operadoras más cercanas de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, el otrora cabecilla de la Unión Tepito, hoy preso y sentenciado a 27 años de prisión. Ella custodiaba inmuebles del grupo, coordinaba envíos de narcóticos hacia Tlaxcala y gestionaba sobornos hacia corporaciones de seguridad. Y ahora estaba muerta, ejecutada, con un patrón que ya empieza a inquietar a los investigadores capitalinos. Pero lo que las cámaras de videovigilancia captaron en los minutos posteriores al ataque resultaría todavía más perturbador, y eso es lo que nadie vio venir. La colonia Morelos, donde ocurrió el homicidio, registra una de las tasas de incidencia delictiva más altas de toda la Ciudad de México. Ahí, entre puestos de ropa, talleres mecánicos y vecindades que llevan generaciones enteras habitadas por las mismas familias, la Unión Tepito construyó su territorio original. No fue una organización que llegó de fuera, nació ahí, se alimentó de ahí y durante años impuso sus reglas ahí. Esa noche del sábado, el estacionamiento de Matamoros funcionaba con normalidad. Autos entrando y saliendo, el ruido metálico de las cortinas de los locales cerrando, el olor a gasolina mezclado con comida de puesto callejero. Nadie imaginaba que ese lugar tan cotidiano, tan visto 1000 veces, sería el escenario donde caería una de las mujeres más señaladas del bajo mundo tepiteño. Lo que pocos sabían es que ese mismo estacionamiento ya tenía historia con la Chofis. Fue precisamente ahí donde la mujer fue detenida en mayo pasado, cuando agentes de inteligencia de la SSC la ubicaron con dosis de marihuana y cocaína. Ella volvió a ese lugar meses después, y esta vez no salió caminando. Nadie sabía aún que, a esa misma hora, 2 hombres ya circulaban rumbo a ese punto exacto de la ciudad. El objetivo estaba definido, la ruta calculada. Y cuando el reloj marcó las 21:38, el plan que se había gestado en silencio durante días, finalmente se puso en marcha. Reconstruyamos lo que ocurrió esa noche minuto por minuto con lo que hasta ahora ha logrado documentar la Fiscalía Capitalina. A las 21:38 horas, 2 hombres llegaron circulando en una motocicleta color naranja por el cruce de Matamoros y Peralvillo. El conductor, vestido con sudadera gris y blanca, mantuvo el motor encendido, mientras su acompañante, con sudadera roja, descendía y avanzaba directamente hacia el interior del estacionamiento, donde la Chofis permanecía sentada, ajena a lo que se aproximaba. A las 21:41, los primeros disparos la alcanzaron de frente. El sicario no vació el cargador ni disparó en ráfaga descontrolada. Disparó lo necesario y se retiró. Ese detalle, mínimo para cualquier persona ajena al mundo criminal, es exactamente el tipo de evidencia que los analistas de inteligencia utilizan para perfilar el nivel de profesionalización de un ataque. El sonido de los disparos rebotó entre los muros del estacionamiento como un eco metálico que se perdió casi tan rápido como llegó. El olor a pólvora se mezcló con el del aceite quemado de los motores estacionados. El hombre de la sudadera roja volvió a trepar a la motocicleta a las 21:42. Su cómplice arrancó de inmediato. Huyeron por Peralvillo, se perdieron entre el tráfico nocturno del centro histórico y apenas 7 minutos después, en un punto que las cámaras aún no logran precisar del todo, el propio sicario se despojó de la sudadera roja con la que había disparado. Se quedó únicamente con una playera negra. Caminó, se mezcló entre la gente, desapareció. Esa maniobra fría y deliberada es lo que más preocupa a los investigadores, porque no habla de un crimen pasional ni de una riña callejera.
Habla de planeación, de un objetivo definido, de alguien que conocía los movimientos de la Chofis con suficiente detalle para saber en qué estacionamiento, a qué hora y en qué condiciones la encontraría desprotegida. Pero lo más perturbador no era la frialdad del sicario, era que la Chofis había estado exactamente en ese mismo estacionamiento apenas 2 meses antes, cuando fue detenida con esas mismas dosis de droga. Regresó al mismo lugar y esta vez la ciudad ya no la dejó salir caminando. La Chofis no era una operadora improvisada, era dentro de la estructura de la Unión Tepito un engranaje que sostuvo durante casi 20 años el funcionamiento cotidiano de una de las organizaciones criminales más peligrosas del centro histórico. Lo conocían así, la Chofis, porque durante años se encargó de transportar personas, mercancía y dinero para los líderes del grupo. También le decían Big Mama, un apodo que hablaba de la posición que había alcanzado dentro de la jerarquía. Ya no era una operadora menor, era alguien con mando, con red propia, con capacidad de decisión sobre otras células. Su historial dentro del sistema penitenciario y ante el Ministerio Público se remonta, según registros oficiales, al menos hasta 2005. Desde entonces, su nombre apareció una y otra vez vinculado a las estructuras criminales del barrio. Su vínculo más estrecho fue con Óscar Andrés Flores Ramírez, el Lunares, uno de los líderes históricos de la Unión Tepito, sentenciado en 2022 a 27 años de prisión por homicidio calificado. Las imágenes que circularon durante años mostraban a la Chofis caminando junto a él por las calles de Peralvillo, con total tranquilidad, como si la ley no existiera para ellos. En esas mismas grabaciones aparecían otros integrantes de la estructura, apodados el Gordo, el Negro, el Ruso y el Maniguas, en reuniones donde se coordinaban las actividades del grupo. Dentro de la organización, la Chofis formaba parte del equipo de seguridad cercano en Lunares, custodiaba inmuebles vinculados al grupo, gestionaba, según las autoridades, el envío de drogas y el estado de Tlaxcala, ampliando la red de distribución más allá de la Ciudad de México. También se le atribuye la entrega de sobornos a elementos de corporaciones de seguridad, un mecanismo que durante años permitió que la organización operara con relativa libertad en pleno centro histórico. Su especialidad no era simplemente cobrar o transportar, era mantener aceitada, silenciosa y funcional la maquinaria de corrupción que sostenía a toda la estructura, incluso cuando sus líderes visibles caían presos uno tras otro. Fue detenida en 2013, fue detenida en 2 ocasiones durante 2020, una de ellas relacionada con el asesinato de menores conocidos como los niños Mazaguas. En diciembre de ese año quedó formalmente vinculada a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, cohecho y portación de arma de fuego sin licencia, y aún así recuperó su libertad. Su última detención ocurrió apenas en mayo de este año, a las 6:15 de la mañana, cuando agentes de inteligencia de la SSC la ubicaron nuevamente en la alcaldía Cuauhtémoc con decenas de dosis de marihuana y cocaína. Salió otra vez, como siempre había salido, pero esta vez la libertad no le devolvió la vida de antes, le dio apenas 2 meses más antes de morir. Y ahora, con ella fuera del tablero, la pregunta que enfrentan las autoridades es si su muerte representa el debilitamiento de esa estructura de continuidad o si por el contrario, marca el inicio de una reconfiguración violenta dentro del propio grupo. Su historia personal estuvo marcada por la violencia incluso dentro de su propia familia. En 2020, uno de sus hijos, un joven de apenas 20 años, fue asesinado a tiros mientras circulaba en bicicleta por las calles de la capital. Sicarios en motocicleta se le emparejaron y lo acribillaron sin darle oportunidad de reacción. Las autoridades señalaron entonces que el joven también mantenía vínculos con actividades delictivas. Otro de sus hijos fue detenido posteriormente y permanece procesado. La misma organización que le dio poder, protección y dinero durante años fue devorando uno por uno a los miembros de su propia sangre. Y ella siguió. Siguió cobrando, siguió operando, siguió caminando por el barrio como si esa cadena de pérdidas no fuera una advertencia, sino simplemente el costo de hacer negocios. A pocos metros del cordón policial, entre curiosos y vecinos que se acercaban intentando entender qué había ocurrido, una mujer joven de 23 años llegó corriendo. Era Karina, hija de la Chofis. Tenía que reconocer el cuerpo. No hicieron falta muchas palabras. Los peritos ya habían cubierto el cuerpo con una sábana blanca cuando ella llegó. Se detuvo antes de acercarse del todo, como si una parte de sí misma todavía se resistiera a confirmar lo que ya sabía.
Ya no sé qué más nos puede quitar esto, susurró Karina, con la voz quebrada, sin mirar a nadie en particular, apretando entre sus manos un suéter que había llevado para su madre por si hacía frío esa noche. Cuando finalmente asintió ante los agentes, no dijo nada más. Se quedó ahí, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, temblando, mientras el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana subía el cuerpo a una camioneta de investigación forense. Para esta joven, la violencia no era una noticia lejana, era literalmente el hilo que había atravesado toda su vida. Vio morir a uno de sus hermanos en 2020. Vio a otro ser detenido y procesado por delitos graves. Vio a su madre entrar y salir de reclusorios durante casi 2 décadas, siempre bajo la misma promesa silenciosa: esta vez sí voy a cambiar. Y ahora tenía que reconocer, sobre una plancha metálica de investigación forense, el cuerpo con 3 impactos de bala que alguna vez fue su madre. Nadie pudo confirmar oficialmente cada una de sus palabras esa noche, pero reflejan con crudeza lo que representa crecer dentro de una estructura como la Unión Tepito. No hay salida limpia, solo hay distintas formas de perder a la gente que se ama. Y mientras Karina permanecía junto a la camioneta forense, a pocas cuadras de ahí, los peritos ya habían encontrado algo que cambiaría el rumbo de toda la investigación. A las 23:10 horas, la perito en criminalística Alejandra Nuño, integrante del equipo de la Fiscalía Capitalina, localizó entre las pertenencias de la Chofis un teléfono celular con la pantalla estrellada por la caída, pero funcional. Dentro, una cadena de mensajes cifrados con apodos en lugar de nombres, referencias a pagos quincenales y una lista de rutas hacia Tlaxcala marcadas con horarios específicos de tránsito. Pero lo más escalofriante no era la lista de rutas, era una carpeta oculta con capturas de pantalla de transferencias bancarias, algunas dirigidas a cuentas registradas bajo nombres que, según fuentes de inteligencia, corresponderían a mandos operativos de seguridad en la zona del centro histórico. Al examinar las conversaciones más recientes, apareció un intercambio de apenas 4 días antes del homicidio, donde alguien, identificado únicamente con las iniciales RV, le advertía: ya te dijeron que te alejaras de esa plaza, no es tuya. La Chofis respondió con una sola palabra: veremos. Fue su último mensaje registrado en esa conversación. ¿Quién era realmente RV? ¿Y por qué alguien dentro de la propia estructura quería alejarla del control de esa plaza justo antes de que la mataran? Horas después, durante el análisis forense más profundo del dispositivo, los investigadores encontraron una segunda carpeta, esta con fotografías de comprobantes de depósito y una libreta digitalizada con anotaciones a mano que la Chofis solía usar para registrar los pagos de soborno entregados a elementos de seguridad. Las páginas mostraban montos, fechas y una columna con iniciales que los analistas ya comenzaron a cruzar con nóminas de corporaciones policiales de la zona. Uno de los registros, fechado apenas 3 semanas antes de su muerte, señalaba un pago de 50,000 pesos bajo la referencia Protección Plaza Norte. Y en medio de esos hallazgos, una referencia que nadie esperaba, el nombre en clave Lunares 2, que según los primeros análisis de inteligencia, podría corresponder a un nuevo intento de reorganización del liderazgo de la Unión Tepito meses después de la sentencia contra el Lunares original. Lo que revelaría ese código apenas comenzaba a salir a la luz, y lo que las autoridades descubrieron después heló la sangre de todos los involucrados en la investigación. Ese mismo nombre en clave aparecía relacionado con otros 2 homicidios sin resolver ocurridos en el centro histórico durante los últimos 8 meses. La Unión Tepito, la organización que sostuvo durante años a la Chofis y que hoy queda bajo sospecha directa en su ejecución, nació en el centro histórico y tuvo presencia histórica dominante en la colonia Morelos, aunque con el paso de los años expandió su influencia hacia alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco y Azcapotzalco. No es una estructura que dependa de un solo líder, combina narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y sobornos institucionales. Sus objetivos de extorsión incluyen comerciantes establecidos, vendedores ambulantes y transportistas, a quienes se amenaza con agresiones o ataques armados si se niegan a pagar cuotas periódicas. Comercializa cocaína en polvo y en piedra, marihuana, metanfetaminas, cristal y drogas sintéticas de creciente demanda como el llamado tusi o cocaína rosa. La condena de 27 años contra el Lunares en 2022 fue presentada en su momento como un golpe significativo contra el liderazgo del grupo, pero la permanencia de operadoras como la Chofis en las calles, incluso años después de esa sentencia, demuestra que decapitar a una organización no siempre implica desarticularla.
Las redes de mando intermedio, los contactos de soborno, las rutas de distribución, todo eso puede sobrevivir a la caída de un líder, siempre que existan figuras capaces de mantener el engranaje funcionando. La Chofis era, hasta el sábado pasado, una de esas figuras. La noticia del homicidio y del hallazgo del teléfono llegó a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la misma noche del sábado, minutos después de que los primeros elementos confirmaran que la víctima ya no presentaba signos vitales. Para Omar Harfuch, el nombre de Lisette Yuridia Juárez no era desconocido. Llevaba años apareciendo en los reportes de inteligencia sobre la Unión Tepito, desde mucho antes de que él asumiera la titularidad de la corporación. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real mientras se revisan mentalmente todas las piezas del expediente. La sentencia contra el Lunares, las detenciones reiteradas de la Chofis, los sobornos, las rutas hacia Tlaxcala, el patrón de impunidad que se repitió durante casi 20 años. Esto no fue un ajuste de cuentas improvisado, fue una ejecución con firma, señaló el comisionado durante la primera revisión del caso con su equipo de inteligencia, de acuerdo con fuentes cercanas a la corporación. Desde su oficina, Harfuch ordenó reforzar la vigilancia sobre las células activas de la Unión Tepito en la colonia Morelos y en las zonas donde históricamente ha operado el grupo. Se activó el protocolo de análisis forense digital sobre el teléfono decomisado y se solicitó a la Fiscalía Capitalina coordinar de manera directa la revisión de los antecedentes de soborno atribuidos a la víctima con el fin de detectar posibles complicidades dentro de las propias corporaciones de seguridad. Quiero cada nombre, cada línea, cada ruta, todo, ordenó, según la misma fuente, durante una reunión de análisis realizada horas después del homicidio. Pero Harfuch sabía algo más. Algo que trasciende el caso individual de la Chofis, la persistencia de operadores de mando intermedio años después de que los líderes visibles caen presos, es la prueba de que las organizaciones como la Unión Tepito no se desmantelan solamente con sentencias judiciales, se desmantelan rompiendo las redes de corrupción, sobornos y complicidad que permiten que esas estructuras sobrevivan a sus propios líderes. Si hay alguien de este lado que se ha vendido, también lo vamos a exhibir. No vamos a permitir que la caída de un cabecilla sea solo un cambio de nombres en la misma estructura criminal, declaró el comisionado, dejando en claro que la investigación por el homicidio de la Chofis no se limitará a encontrar al sicario que disparó, sino que buscará exponer toda la red que la sostuvo con vida durante casi 2 décadas de impunidad. En las horas posteriores al homicidio, el estacionamiento de la calle Matamoros permaneció acordonado mientras peritos de la Fiscalía Capitalina realizaban el levantamiento de indicios. Los comercios cercanos, que normalmente mantienen actividad hasta la medianoche, cerraron temprano esa noche. Nadie quería ser el siguiente en aparecer en una nota roja. Las cámaras municipales de la zona ya están siendo analizadas en busca de la ruta completa que siguieron los agresores tras el ataque. La sudadera roja, abandonada por el sicario, continúa bajo análisis forense en busca de rastros biológicos que pudieran acercar a los investigadores a su identidad. Se decomisaron, además del teléfono y la libreta digitalizada, diversos documentos personales de la víctima que ya están siendo integrados al expediente. Los elementos de la SSC que participaron en el levantamiento fueron puestos bajo resguardo junto con el vehículo en el que, según testigos, la Chofis había llegado esa noche al estacionamiento. Dentro de la estructura de la Unión Tepito, según fuentes de inteligencia, la muerte de la Chofis ya generó movimientos. Algunas células vinculadas a ella habrían reducido temporalmente sus actividades a la espera de entender si el ataque forma parte de una purga interna más amplia relacionada con ese misterioso código Lunares 2 o si se trata de un hecho aislado dirigido específicamente contra ella. En la colonia Morelos, los comerciantes que durante años pagaron cuotas de protección bajo amenaza no sintieron alivio con la noticia. Sabían por experiencia que la caída de una operadora rara vez significa el fin de la extorsión. Solo significa, en el mejor de los casos, un cambio de nombre en quien llega a cobrar la siguiente semana. Sin embargo, nadie se atrevía a cantar victoria, porque la organización no desaparece con un homicidio. Se repliega, se reorganiza y cuando detecta debilidad, regresa con más fuerza. Nadie en el barrio se atrevió a celebrar abiertamente, porque en Tepito la muerte de un operador no cierra un capítulo, abre otro, generalmente más violento, mientras distintas facciones compiten por ocupar el espacio de poder que queda vacío.
El caso ya trascendió más allá de las páginas de nota roja de la capital. Medios nacionales retomaron la historia de la Chofis como un símbolo de la persistencia de la Unión Tepito, incluso después de que varios de sus líderes históricos fueran encarcelados. En redes sociales, usuarios compartieron las imágenes de archivo donde se le veía junto a El Lunares años atrás, contrastándolas con las fotografías del estacionamiento acordonado. La pregunta que empezó a circular entre analistas de seguridad fue directa. Si una operadora con 20 años de trayectoria y contactos de soborno pudo ser ejecutada dentro de su propio territorio, ¿qué tan segura está realmente la estructura de mando intermedio que sostiene a este tipo de organizaciones? Autoridades capitalinas evitaron por ahora ofrecer una versión definitiva sobre el móvil e insistieron en que la investigación permanece abierta, tanto para determinar responsables directos como para establecer si el crimen responde a una reconfiguración de liderazgos dentro de la Unión Tepito o a una disputa con organizaciones rivales que buscan expandirse en la zona. Esa madrugada, mientras las últimas patrullas se retiraban del cruce de Matamoros y Peralvillo, Karina permanecía sentada en la banqueta frente a la funeraria, donde horas después llevarían el cuerpo de su madre. Alguien le ofreció un café que ella no tocó. ¿Ahora qué va a pasar con nosotros?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta, mirando hacia la calle donde alguna vez vio caminar a su madre junto a Lunares, como si nada pudiera tocarlas. No sabía que, a esa misma hora, en las oficinas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un equipo completo ya trabajaba sobre el nombre en clave Lunares 2, intentando determinar si detrás de la muerte de su madre se escondía algo mucho más grande que una simple disputa de plaza. Hoy Tepito cuenta un cadáver más entre las decenas que ha sumado la Unión Tepito a lo largo de su historia. La Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrán que decidir si esta ejecución se convierte en el hilo que finalmente permita desarticular por completo la red de sobornos, extorsiones y complicidades que sostuvo a la Chofis durante casi 2 décadas de impunidad, o si se convierte simplemente en otra estadística más de un barrio que ya perdió la cuenta de sus muertos. Porque si algo demuestra la historia de Lisette Yuridia Juárez es que ni la cárcel, ni las detenciones repetidas, ni la pérdida de sus propios hijos fueron suficientes para sacarla del mundo que la formó. Solo 3 disparos en un estacionamiento que conocía de memoria lograron lo que ninguna autoridad había logrado en 20 años. Y mientras la investigación de Harfuch avanza buscando conexiones, sobornos y responsables detrás del código Lunares 2, una certeza queda flotando sobre las calles de Tepito. La muerte de la Chofis no cierra la historia de la Unión Tepito, apenas abre una nueva página, tan violenta como todas las anteriores. Porque si nadie responde por esas iniciales, por esos pagos, por esa red que sobrevivió incluso a la sentencia de su propio líder, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Quién será el siguiente nombre en la lista?